tantos ecuatorianos que yo no sabía quién era ecuatoriano y quién era venezolano. Incluso en mi familia hay, ¿sabes? Ese tipo de personas que siempre están en todo y que son parte de tu familia, aunque no tienen tu apellido, aunque no tienen tu sangre ni nada. Habían varios. Y yo me enteré que eran ecuatorianos cuando me iba a venir para acá. Cuando hablé con la familia de Valeria y le dije, yo me vengo solo, voy a estabilizar un poquito allá, o sea, hacer, por lo menos comprar un colchón y un cubierto y un plato. Y luego Vale se va cuando yo esté un poquito como más estable, o sea, como que haya cuadrado todo. Y la familia de Vale dijo, no, si te vas es con ella porque si no, es peligroso que te vayas solo. Y entonces, bueno, así fue. Sí. Por eso fue que nos casamos. Pero ustedes, ¿dónde se conocieron? Porque dicen que desde cuarto, o sea, ¿eran vecinos del mismo No. colegio? ¿Qué fue? No, bueno. La historia es un poco medio como Sí. rara. O sea, Las que nos gustan. Por eso están prendidas las cámaras, no sé. exacto. Ajá. ¿Qué se imaginan ustedes que podría ser? Porque sé que ya tienen una idea de qué podría ser. ¿Cómo nos conocimos o algo así? A ver, por lo que... Por O lo sea, que lo normal es que sean compañeros, pero dicen que no es algo común. No. Ajá. Bueno, yo lo conocí porque él estaba como decimos nosotros en Venezuela, echando los perros, que sería como... Sí. conquistando Tratando. a una amiga que estudiaba conmigo. Atención. Exacto. La historia cruceta en la voz de... Entonces, él estaba como coqueteando a mi amiga, pero mi amiga no le hizo caso. Exacto. Y yo siempre veía como que, ay, ¿quién es ese chico? Porque él estudiaba en otro colegio, ¿no? Sí, yo estudiaba en otro colegio diferente, o sea, no tiene nada que ver con ese. Sí. Lo que pasa es que, para resumir, yo iba estudiaba en la tarde. En esa época estudiaba en la tarde. O sea, de 1 de la tarde a 6 de la tarde. Era lo normal en ese Ajá, tiempo. entonces yo salía de mi casa tipo 11, 12 y me iba al colegio de ella, como a las 12. Entonces ahí convivía con los amigos de ella, o sea, con todos los de su colegio, ya todos me los conocía y eran amigos míos. Y luego cuando ellos entraban, yo me iba a mi colegio, quedaba como a 15 minutos caminando. Entonces, Sí. y cuando yo salía del colegio, me volvía a ir al colegio de ella. Entonces, a la llegada y la salida, siempre yo estaba en ese colegio. Y yo siempre lo miraba y decía, ¿quién es él? ¿Quién es él? Ajá, y me los conocía a todos, menos a Valeria. Entonces, bueno, así, como estaba saliendo, intentando conquistar a una de las... No era amiga, o sea, Sí, era de mi grupo. era de su grupo, pero no era como la mejor. Tampoco era la mejor amiga, ¿no? Ahí sí bueno. hubiese sido el descaro. Ahora ya no lo es. No, y ahora no son En nada. ese tiempo sí. Bueno, entonces yo, aparte de ir todos los días al colegio, iba a las fiestas que hacían los amigos, porque me los conocía a todos. Ya. Entonces, nos veíamos todo el tiempo, pero no convivíamos. Entonces, un día, Vale me escribe por Twitter. Twitter estaba como que en su... On fire. On fire en su momento. Cuando estaba en su momento. Y me dice, ¿me das tu pin? Porque era BlackBerry. Claro, era BlackBerry. Entonces, Sí, me sí. das tu pin. Y eran como las 11 de la noche. Y yo agarro, se lo paso. Ella me escribe, me dice, hola, soy Valeria. Y como hablamos un poquitico y después como a los 15 minutos me dice, bueno, hablamos otro día que ya es muy tarde y mis papás me van a regañar si me ven hablando escribiendo por mensaje porque ya eran como las 12, 11 y media, 12. Una niña juiciosa. Y no volvimos a hablar como a los días. Y así poco a poco. Pero yo seguía yendo al colegio. Entonces ya cuando nos veíamos ya era como... Hola. Ya hablamos por BlackBerry. No, ¿cómo se llama? Por mensaje, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, por o mensaje? sea, era como el Messenger, era como el Messenger, pero de se BlackBerry. llamaba, ajá. Ajá, pero no tenía un nombre particular. ¿Eh? Creo que Messenger sí, era, sí, ajá. era Messenger igual. Ajá. Sí, exacto. Bueno, Sí. así más o menos fue. Y ahí fue migrando la cosa y... Claro. Y fue como que yo le dije a una amiga como que preséntamelo porque yo también quiero saber quién es y quiero estar como que en el mismo grupo, pues. Ajá, exacto. Ella me pidió el pin. No era porque yo le llamó la atención. Era porque simplemente era la única que no me conocía. Y Por el sentía como- faranduleo, pues. Se como- sentía excluida. Por eso fue. Pero bueno, luego fue cayendo en los encantos. Exacto. Te hizo creer que tú eres el que Sí. Exacto. conquistaba, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Pero bueno, luego me di cuenta que no fue así. Pero ya estaba yo... Oye, y luego de todos estos años de relación, ¿quién es el que le dijo al otro como ya, qué vamos a hacer de nuestra vida? Así, vamos a... O sea, yo siempre soy el que planeo. Sí. Vale es más... o sea, no digamos que le gusta todo siempre igual, pero trata de no cambiar mucho la rutina, ¿sabes? Vale es más de rutina. O sea, le encanta tener una rutina exactamente igual siempre. Ya. Y Y si si la mo- le cambias planes a Vale. Exacto, ajá. Y soy el más inconforme. Ajá, exacto. Ya, ya, Y ya. yo soy el más inconforme, o sea, que siempre está buscando mejorar, siempre está buscando cambiar, siempre está buscando algo Sí. nuevo y tal. Entonces, sí, yo soy el que... Siempre lleva como la batuta en ese sentido. pues. Chéverísimo. ¿Y de dónde nace esta idea de venirse al Ecuador? ¿Cómo les llegó esta información? ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, inicialmente fue porque, obviamente, como todos sabemos, la situación que había en Venezuela en ese momento, Jesús trabajaba en una empresa que tenía sedes como en varios países. ¿Puedes como describirnos cómo eran sus días antes de venirse acá? Ok, luego entramos aquí. Sí. O sea, ¿cómo eran los...? Bueno, hay que empezar porque yo soy de Falcón, un estado que se llama Falcón, que es el que tiene las mejores playas de Venezuela en general. Cabe destacar. Bastante turístico. Sí, ya. sí. O sea, no mi ciudad, el estado. Ya. Porque el estado es grande y aparte, pues es un estado importante porque aparte de tener las mejores playas, también tiene la zona libre, que es donde llegaban los buques con toda la mercancía, Libre de impuestos. libre de impuestos. Ya. O sea, literalmente podía costar la mitad de lo que costaba normalmente algo. Sí. Bueno, principalmente los licores. O sea, eran muy, muy baratos. Ujú.
Ah, bueno. Y aparte por tener las mejores playas. Entonces era un punto muy estratégico para que las familias el viernes salieran de sus estados, pongamos Caracas, que es la capital, se fueran a Punto Fijo, que es donde está la zona libre, compran todo lo que querían y se iban a las playas. Entonces eran unas vacaciones muy económicas porque Sí. era comprar todo lo que ibas a consumir muy barato y te ibas a las playas a pasar el fin de semana y eran las mejores playas. Claro, era shopping y placer. Exacto. Todo. Todo. Ya, Ajá. ya. O sea, como Interesante Miami, dinámica. así, coche. Más o menos. Ajá, no, es exagerar. Así. No Pero- con esa infraestructura, pero... O sea, lo que pasa es que tiene las mejores playas, pero sin tener la mejor edificación. Exacto, es La- todo al natural. Exacto. Las mejores playas en las mejores playas no hay la edificación que hay en la zona libre, que es en Punto Fijo. Ujú. Entonces, o sea, en el mismo estado hay todo, pero no está junto. O sea, Sí. Y yo vivía en, como decir, la ciudad que queda con frontera a Colombia. que es Maracaibo. Pero son dos estados que están juntos. Cerca. Comprendo. Quedan como a 3 horas más o Bueno, menos. el hecho es que los primeros años de Valeria, ella los vivió en Maracaibo y luego, cuando estuvo chiquita, se la llevaron a Falcón, donde soy yo. Ahí estudió casi que todo el... Sí, toda la primaria. y secundaria. Ajá. Y yo, ahí fue que nos conocimos, en la secundaria. todo. Ujú. Entonces, cuando ya nos graduamos del colegio los dos, ya éramos novios, obviamente, teníamos varios años, y ahí ella se devolvió a su estado, porque en mi estado no hay muchas carreras así, y las que hay son como de la parte de medicina. Porque Sí. la educación en ese momento, bueno, ahorita sigue siendo gratuita. Entonces, la medicina, estudiar para ser médico, es gratis. Y en el estado donde yo soy, habían las mejores facultades y los mejores profesores. Sí, entonces se especializaban como en ese estado, era en eso. No Exacto. habían muchas carreras. Ajá, entonces el hecho es que a mí yo no puedo ver sangre porque me mareo. Y yo no voy a estudiar medicina porque yo no me gusta eso. Entonces, como ya ella se había ido, yo estaba entre dos estados. Era uno Valencia, cerca de la capital, y Maracaibo. En uno iba a estudiar arquitectura y en Maracaibo iba a estudiar lo mismo, pero después me di cuenta que era demasiado costoso estudiar arquitectura. Y buscando otras opciones que fueran creativas, encontré diseño gráfico, que es lo que me gradué. Valeria es comunicación social, relaciones en... Comunicadora social, mención publicidad y relaciones públicas. Una carrera un poco específica. Exacto. Y yo diseño gráfico. Entonces ahí nos fuimos los dos. Ya ella se había ido y yo me fui un trimestre después. Sí, entonces yo primero me fui a donde era él y luego, como a mitad de la vida, él se fue a donde yo vivía. Entonces, Exactamente. Así fue la cosa. Pero y justo para la pregunta que les decía el Charlie, ¿no? Ajá, ¿cómo fue la rutina? ¿Cómo era la rutina y desde cuándo empiezan a ver un cambio en su día a día? Porque entiendo, antes mucha gente, muchos ecuatorianos fuimos a buscar el sueño venezolano, el famoso sueño Sí. venezolano, porque era una de las economías más estables y que mejor les iba. Ujú. ¿Y cuándo ustedes empiezan a ver este cambio ya en sus vidas, pues? Bueno, voy a hago en paréntesis. Hay tantos ecuatorianos que yo no sabía quién era ecuatoriano y quién era venezolano. Incluso en mi familia hay, ¿sabes? Ah, Ese sí. tipo de personas que siempre están en todo y que son parte de tu familia, aunque no tienen tu apellido, aunque no tienen tu sangre ni nada. Habían varios. Y yo me enteré que eran ecuatorianos cuando me iba a venir para acá. Que me dijeron, y vas para allá y para allá. Yo le digo, ¿y cómo tú sabes todo eso? Porque eran como familias, amigos de mi mamá. Ya. ¿Y cómo tú sabes todo eso? Yo soy de allá. ¿En serio? Y ahí fue. O sea, y con todo el acento venezolano y Sí. como Sí, dices sí. tú, les conocías una vida entera y jamás... No, nunca sabía, Sí. porque claro, Wow. la mayoría eran mayores que yo. O sea, yo tenía 15 años, tenían 30, pues. Entonces, siempre los había visto. O sea, siempre habían estado en mi vida y para mí son mi familia. O sea, ¿cómo tú le preguntas a tu abuelo, abuelo, ¿y quién eres tú? O sea, como que, ¿me entiendes? sí, por Como- lo menos en Venezuela estamos muy acostumbrados que todas las familias siempre son como multiculturales. Sí, O sea, siempre en tu familia vas a tener un español, un italiano, un portugués, no sé. Siempre hay... un árabe, Ajá. mucho árabe. Siempre en la familia va a haber alguien de otra cultura. Sí. Entonces eso es algo muy común en Venezuela. Exacto, es bien normal. Pero bueno, volviendo a lo de la rutina, nos dimos cuenta que la cosa estaba cambiando mucho en la época de la universidad. Sí. Justamente. Bueno, justo toda la época de la universidad, que fueron como 5 años, 4 y pico. pero se hicieron como 5 años Sí. por el tema de las protestas, los paros. Entonces, como yo creo que como la mitad de la carrera la hicimos online.